Bienvenidos al siguiente video expositivo. Participantes: Dismari Torrealba, Damaris Torrealba, estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Hipótesis científica. Es una afirmación o suposición que se formula para explicar un fenómeno observado. Se basa en teorías existentes y se puede probar mediante la observación y la experimentación. Entre sus características tenemos la falsibilidad. Esta debe ser posible demostrar que es falsa a través de experimentos o datos. También tenemos la especificidad. Debe ser clara y específica, indicando que se está probando. Debe ser basada en evidencia. Se formula a partir de observaciones previas y conocimientos existentes. Ejemplo de hipótesis científica. El aumento de la temperatura del agua causa un aumento en la tasa de crecimiento de las plantas acuáticas. Hipótesis estadística. Una hipótesis estadística es una afirmación específica sobre un parámetro de una población que se pone a prueba utilizando métodos estadísticos. Generalmente se divide en dos tipos: hipótesis nula, representada por H sub 0, e hipótesis alternativa, representada por H sub i. Entre sus características tenemos la formalidad. Se expresa en términos matemáticos o estadísticos. También tenemos la objetividad. Se basa en datos cuantitativos y análisis estadístico. Y por otro lado tenemos la prueba mediante datos. Esta se utiliza para tomar decisiones sobre la validez de la hipótesis nula. Ejemplo: hipótesis nula. La medida de crecimiento de las plantas acuáticas es igual a 5 centímetros por semana. Hipótesis alternativa. La medida de crecimiento de las plantas acuáticas es diferente a 5 centímetros por semana. Relación entre hipótesis científica e hipótesis estadística. La hipótesis científica puede dar lugar a una o más hipótesis estadísticas. Una vez que se formula una hipótesis científica, se puede traducir en términos estadísticos para realizar pruebas y análisis que permitan aceptar o rechazar la hipótesis nula. El contraste de hipótesis es un procedimiento estadístico que se utiliza para tomar decisiones sobre una población basándose en datos de una muestra. Consiste en formular dos hipótesis: hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación que se desea poner a prueba. Generalmente representa una situación de no efecto o no diferencia. Hipótesis alternativa es la afirmación que se acepta si se rechaza la hipótesis nula. Representa un efecto o una diferencia. Tipos de contraste: unidireccional y bidireccional. El unidireccional se utiliza cuando se quiere comprobar si hay un efecto en una dirección específica. Y el bidireccional se utiliza cuando se quiere comprobar si hay un efecto en cualquier dirección. Ejemplo: supongamos que queremos probar si un medicamento tiene un efecto en la reducción de la presión arterial. H sub 0, el medicamento no tiene efecto, y H sub i, el medicamento tiene efecto. Luego seguiríamos los pasos mencionados para realizar el contraste y tomar una decisión basada en los datos recolectados. Test estadístico es una regla o procedimiento que se utiliza para calcular el estadístico de prueba a partir de los datos muestrales y tomar decisiones sobre la hipótesis formulada. Ejemplos de test estadísticos: test Steven, comparación de medias entre dos grupos. Ejemplo:
comparar la media de dos tratamientos diferentes en un experimento. Análisis de varianza. Comparación de medias entre 3 o más grupos. Ejemplo, comparar la efectividad de diferentes fertilizantes en el crecimiento de plantas. Chi cuadrado. Prueba para evaluar la relación entre dos variables categóricas. Ejemplo, evaluar si hay asociación entre el género y la preferencia por un tipo de producto. Prueba de Wilkinson. Alternativa no paramétrica al test de Steven para datos emparejados. Ejemplo, comparar las puntuaciones antes y después de un tratamiento en el mismo grupo. Errores tipo 1 y tipo 2. Error tipo 1. Rechazar H sub 0 cuando es verdadera. Error tipo 2. No rechazar H sub 0 cuando es falsa. Potencia del test. La probabilidad de rechazar correctamente H sub 0 cuando es falsa. Una tabla potencia es deseable en pruebas estadísticas. Contraste de hipótesis para la media y la proporción. Para la media se utiliza cuando se quiere comprobar si la media de una población es igual a un valor específico. Para la proporción se utiliza cuando se quiere comprobar si la proporción de una característica en una población es igual a un valor específico. Test bilateral y unilateral. Bilateral se prueba si el parámetro es diferente, mayor o menor a un valor específico. Y unilateral se prueba si el parámetro es mayor o menor que un valor específico. Contraste de hipótesis para diferencias de medias y proporciones. Diferencias de medias. Se utiliza para comparar las medias de dos grupos. Por ejemplo, el test de Steven para muestras independientes. Diferencias de proporciones. Se utiliza para comparar las proporciones de dos grupos. Muestras grandes y pequeñas. Muestras grandes, generalmente números mayor a 30, donde se puede aplicar el teorema del límite central. Muestras pequeñas, generalmente números menor o igual que 30, donde se utilizan pruebas como el test de Steven. Grados de libertad son el número de valores independientes que pueden variar en un análisis estadístico. Se utilizan para determinar la distribución del estadístico de prueba. Test de Steven es una distribución utilizada para realizar inferencias sobre la media de una población cuando el tamaño de la muestra es pequeño o la varianza poblacional es desconocida. Características. Tiene colas más gruesas que la distribución normal. Se ajusta según los grados de libertad. Utilidad. Se utiliza en test de Steven para comparar medias y evaluar hipótesis sobre ellas. Uso de tabla. Las tablas T se utilizan para encontrar valores críticos basados en los grados de libertad y el nivel de significación deseado.